El miedo que sientes a que te juzguen no viene de los demás. Lo estás fabricando tú, dentro de tu propia cabeza, sin darte cuenta. Y hoy te voy a enseñar el mecanismo exacto con el que lo haces, porque cuando lo veas no vas a poder dejar de verlo. Te lo explico en un momento, pero antes deja que te cuente un caso real, porque hay una pieza clave que cambia por completo cómo lo entiendes. Hace poco trabajé con una persona que te va a sonar, aunque tu situación sea distinta. Vino a mí con miedo a hablar en público y a exponerse, y en concreto con miedo a ponerse rojo, a que se le notara por fuera lo nervioso que estaba por dentro. Es ingeniero y en su trabajo tenía que presentar reuniones, exponer ante otros, y cada una de esas reuniones la vivía con un nerviosismo enorme, pasándolo realmente mal. Empecé como empiezo siempre, preguntando qué pasaba exactamente por su cabeza. Y lo que pasaba una y otra vez era: voy a tener que hablar, y si me preguntan, y si no sé responder, y si me miran y se dan cuenta. Pero de todos esos pensamientos había uno que le generaba muchísimo más malestar que el resto. Y si alguien me preguntaba algo y no sabía responder, para un segundo y presta atención, porque aquí empieza lo interesante. Detrás de ese miedo había una creencia muy concreta. Él creía que tenía que saberlo todo, que tenía que tener el conocimiento de todo. Y claro, con esa creencia, si alguien le preguntaba algo que no sabía, en su cabeza eso significaba quedar fatal, hacer el ridículo. De ahí salían los nervios y la vergüenza. ¿Te das cuenta del razonamiento? Siempre hay un razonamiento detrás de una creencia y una conclusión al final. Él venía diciendo: tengo miedo a hablar en público. Pero la pregunta de verdad es: ¿qué estaba haciendo esa persona dentro de su cabeza para llegar a esa conclusión de miedo? Y aquí viene el dato clave, el que quiero que te lleves hoy, porque le pasa a todo el mundo que tiene este miedo. Le pregunté: ¿y tú cómo sabes que no vas a saber responder? ¿Cómo sabes que lo vas a hacer mal? Porque lo que él hacía sin darse cuenta era anticipar lo que iba a hacer mal, que no iba a gustar, que la iba a fastidiar. Estaba haciendo juicios sobre sí mismo. Pero, y esto es lo importante, esos juicios los ponía en la boca de los demás. Se imaginaba que los demás iban a pensar de él. Fíjate bien, todas las personas que tienen miedo a hablar en público creen que los demás van a hacer juicios negativos sobre ellas. Nunca te imaginas que el público va a pensar: qué inteligente, qué bien habla, qué interesante. Siempre te imaginas la crítica, el juicio negativo, la cara de desaprobación. Pero esas críticas no son de los demás, son las proyecciones que tú haces sobre lo que crees que los demás van a pensar de ti. Y te lo explico con una imagen. Imagínate que tu mente es un proyector de cine y que la gente que te escucha es la pantalla. Tú crees que estás leyendo lo que hay en la pantalla, lo que los demás piensan de ti, pero no. Lo que ves en la pantalla es la película que está proyectando tu propio proyector. Esas caras de juicio, esa crítica, ese rechazo que crees ver en el público no está en ellos, lo estás proyectando tú desde dentro. La pantalla solo te devuelve tu propia película. Tu mente consciente cree que observa la realidad, que lee a los demás, pero quien escribe y proyecta esa película es tu inconsciente, con material grabado hace mucho tiempo. Y por eso no puedes quitarte el miedo razonándote, diciéndote: seguro que les gusta, porque el proyector sigue escuchando la misma película. Esté tu razón de acuerdo o no. Y dime una cosa, ¿en qué situación sientes tú más miedo al juicio de los demás? Déjamelo en un comentario que me gusta leerlos todos. ¿Y de dónde venía todo esto en su caso? Porque esto no nace de la nada. Cuando exploramos a fondo, por debajo de los nervios y la vergüenza, había un miedo más profundo, miedo a exponerse, y más abajo todavía una percepción de rechazo, el miedo a que le rechazaran. Por eso necesitaba saberlo todo, hacerlo todo perfecto. Era su forma de protegerse de ese rechazo que tanto temía. Esa es la cadena. Abajo del todo, la percepción de rechazo. De ahí el miedo a exponerse. De ese miedo, los nervios y la vergüenza. Y de los nervios, los razonamientos de: ¿y si lo hago mal? ¿Y si me preguntan? ¿Y si se dan cuenta? El pensamiento que él veía era el último eslabón.
La causa estaba mucho más abajo. ¿Qué hicimos? No nos quedamos en convencerle de que lo haría bien. Trabajamos con herramientas que hablan el idioma del inconsciente. Ejercicios para que su inconsciente le diera un significado nuevo a todo aquello, para que soltara aquella vieja percepción de rechazo. ¿Y el resultado? Justo tenía una reunión importante poco después. Por primera vez en su vida la afrontó relativamente tranquilo. Por primera vez después de años pasándolo mal en cada una. Suscríbete al canal si quieres aprender más sobre cómo funciona tu mente. Y aquí está la reflexión que quiero que te lleves hoy. Si tienes miedo a hablar en público o a exponerte, o a que los demás piensen de ti, ese miedo solo viene de lo que tú proyectas en la cabeza de los demás. Te metes en su cabeza, te imaginas lo que están pensando y das por hecho que te están criticando. Eso tiene un nombre, es un simulador mental. Coges tu cabeza, la metes dentro del otro y simulas lo que cree que piensan de ti. Y casi siempre simulas crítica, juicio, rechazo. ¿Por qué? Porque probablemente por cosas que te pasaron hace mucho, un mal contexto con los amigos de pequeño, alguna experiencia de burla, un entorno demasiado exigente, alguien que te hizo sentir que no eras suficiente. Todo eso generó unos programas antiguos, unos miedos que hoy se disparan solos cuando tienes que exponerte. Y tú crees que es la situación de ahora, cuando en realidad es una película de hace años proyectándose otra vez. Y esto te lleva al ejercicio de hoy. La próxima vez que sientas miedo al juicio, quiero que hagas una cosa. Para y pregúntate, ¿lo que creo que los demás están pensando de mí, lo sé de verdad o me lo estoy imaginando? ¿Tengo una prueba real o es mi proyector echando la película de siempre? Y va un paso más. Esa crítica que imaginas en tu cabeza, ¿no será en realidad un juicio que yo hago sobre mí mismo? Porque casi siempre lo que crees que los demás piensan de ti es exactamente lo que tú piensas de ti. Cuando te descubras proyectando, nómbralo. Esto es un simulador, no es la realidad. No vas a desactivarlo del todo solo con esto, porque el programa es profundo. Pero darte cuenta de que es una proyección tuya y no es un hecho, es el primer paso para quitarle fuerza. Y si quieres ir un paso más allá y trabajar directamente sobre un recuerdo que originó tu miedo, te dejo aquí al lado el ejercicio guiado paso a paso, uno de los más potentes que conozco, para que una experiencia del pasado deje de tener fuerza sobre tu presente. Solo necesitas 15 o 20 minutos y un sitio tranquilo. Haz clic y hazlo conmigo. Si vives pendiente de lo que los demás piensan de ti, si evitas situaciones por miedo a quedar mal, si estás cansado de que el miedo dirija tus decisiones, entra en mi web curadefobias.com. Tienes el enlace en la descripción y ahí te explico cómo conseguir mi ejercicio Cura de Fobias para empezar a cambiar el significado con una experiencia específica. Nos vemos en el siguiente vídeo. Cuídate mucho, contraprográmate.